¿Qué tal, loquitos y loquitas? Como la semana pasada no hablé del capítulo 230 y muchas personas me dijeron oye, que no sé qué, que por qué no lo hiciste, entonces hoy les traigo este videito hablando del 230 y del 231 también. Así que pónganse cómodos, chapen unos doritos y una gaseosa heladita y quédense hasta el final porque va a estar buenísimo. Ya sin más floro, vamos con el video. En el 229 nos quedamos en que Mami tenía agarrada del polo a Chizuru en modo Will Smith. Ella le decía que esto no era parte de su trabajo y que parecía una niña pequeña usando esto como excusa, que deje de bromear y se ponga seria. Entonces Ruka intenta detenerlas, pero Chizuru al fin responde. Esta le dice a Mami que no tiene derecho a reclamarle nada, ya que habían quedado en que no le diría nada a su abuela y al final sí se lo dijo. Entonces Mami dice, ¿qué? ¿Ahora me estás echando la culpa a mí? Desde el comienzo has estado seduciéndolo y no me agrada tu comportamiento con él. O sea, ¿qué es Mami? ¿Su dueño o qué cosa? Amor, cariño, simplemente dices eso para parecer una niña buena. Al final, inclusive le diste un beso, algo que jamás debes hacer con un cliente. Ahora mismo, eres igual a las que ofrecen servicios sexuales en las agencias de mala muerte. Me das asco. Y después de esto se pone a marcarle a la agencia. Ruka dice, espera, y se pone a favor de Chizuru. Cuando en eso, esta última le agarra el brazo y le dice, la extraña aquí eres tú. Esta es la primera vez que Chizuru le plantó cara a Mami. ¿Acaso planeas olvidar lo que pasó esta mañana? Mientras la mira a los ojos. Y Mami, ¿qué? Eres una... Y Chizuru dice, ¿no serás tú la que está mintiendo a sí misma? Es demasiado extraño que te obsesiones con Kazuya hasta este punto, ¿no lo crees? Y Ruka sigue gritando, pero nadie le hace caso. Chizuru continúa diciendo que lamenta lo que hizo hoy, y por más que lo haga, no será suficiente para ella, pero que por favor no le diga nada a la agencia, que si es posible se disculpará de rodillas si es así como lo quiere. Pero antes, ¿no crees que aún no es muy tarde para que te preguntes lo que realmente sientes? Y se retira de aquí con Ruka, que no hizo nada al final. Mami se queda ahí parada pensando en Kazuya y en lo que acaba de pasar. Esto era más obvio, gente, no sé cómo hay algunos que se sorprendieron por esto. Bueno, seguimos. La cosa es que le dicen al Pajas que ya se fue Chizuru a su habitación y que parecía algo desanimada. Este se va al baño a pensar un rato y decir que han cruzado una línea que no debieron cruzar. Y pues describe lo que sintió al besarla, cosa que para él significa el paraíso y razón por la cual este arco se llama así. Unos paneles más del Pajas pensando en el beso y por fin pasamos con Chorizo, quien está en su cuarto pensando también. Cuando en eso entra Kazuya a su cuarto y se le queda viendo. ¿Será que al fin la confrontará? ¿Cerrará la puerta para que esta no se salga y al fin resuelvan las cosas? Lo sabremos ahora mismo. El Paja se queda parado ahí simpiando y tratando de no estar nervioso al confrontarla. Tu crush, del cual estuviste enamorado como 1 año y medio, te acaba de dar un beso, así que es entendible que estés nervioso. Así que este le dice con una voz temblorosa, sí, bueno, es que Mizuhara, y esta responde, ay, ni que fuera la primera vez. Es la segunda vez que te beso, la anterior vez recordemos que fue cuando le hizo respiración boca a boca. Y continúa, aparte era la única opción. Además, esto es lamentable, es decir, seguir usando excusas hasta este punto. Pero también es verdad que la mejor opción hubiera sido decir que ya habíamos terminado, porque aunque no pudiéramos decirlo tan pronto, sabía que algo como esto podría suceder. Man, qué hija de su... Entonces, el Paja decía en su cabeza, ¿todo fue para mantener las apariencias? Chizuru continúa, además no podía ignorar esto. Lo que dijo Mami es cierto, que no puedo ignorar que tengo la culpa. Sé muy bien que yo también la fregué, pero ahora que recuerdo, fuiste tú el que me dijo que al menos al final le contaría toda la verdad a la abuela. De verdad creo que el autor disfruta haciéndonos sentir cólera por sus personajes. Chizuru, ¿cómo vas a decir eso si el idiota de Kazuya hizo todo por ti? Lo siento, pero este es mi problema, pero pensé que echarte toda la culpa a ti sería algo ridículo, pero será mejor que estés listo, no te dejaré escapar de este rol tan fácilmente. Nos vemos, ya me voy. Y se fue, así de fácil se fue, y dejó pensando a Kazuya como que ella era la heroína y que no se inmutó por el beso. Este se pone triste porque aunque era la única opción, pensó que al menos ella sentiría algo por este beso, y a ese punto ya no sabe qué pensar. Desde su perspectiva, Chizuru, a diferencia de él, lo tomó con madurez y manejó la situación. El Paja sale de aquí y se encuentra con su abuela y Ruka. Esta última dice que los tres se van a quedar a dormir juntos de nuevo, y la abuela acepta. Este pregunta, ¿dónde está Chizuru? Y Ruka dice que no sabe, entonces se intuye que salió a pasear por ahí pensando bien las cosas. Así que dice que este viaje ha sido de locos, y le volvió a causar problemas a Chizuru. Ahora, al menos la mentira de la novia de alquiler terminó, y Ruka le reclama puesto que se besaron. Pero lo peor es que ahora tendrán que seguir con la mentira de la relación de novia de verdad. Y Ruka sigue molesta por lo que pasó. El Pajas dice que al final no pudo decirle nada, si es que realmente sintió algo con ese beso. Y por enésima vez, se pone a recordar lo que pasó. Ella, mientras tanto, estaba nadando en la piscina mientras recordaba lo que él le dijo, que no quería que sea más su novia de alquiler y eso. Que luego de este viaje todo terminaría. Y pues también recuerda cuando le dijo para hacer la película y que lo lograron. También las tantas veces que se le insinuó y cuando lloró al ver que descubrieron que era una novia de alquiler. Y el beso. Al parecer Chizuru sí sintió este beso. Y recuerda las palabras de su abuelita diciéndole
que el amor florece cuando hablas de forma placentera sobre otra persona. Y Chizuru dice en voz baja, pero ya te lo dije aquella vez, ¿no? No es lo que parece. Simplemente no puedo enamorarme de un cliente. Se sonroja y recuerda cuando Kazuya le dijo que nunca podrá alquilar a la verdadera Chizuru. Entonces esta mira al cielo y dice, ¿de qué te estás riendo, abuelita? Bueno, en estos últimos 2 capítulos se resolvió la duda que muchos tenían, que Mami está enamorada del Pajas y también lo está Chizuru, solo que como ya lo dije infinidad de veces, las dos se mienten a sí mismas, la primera utilizando de excusa que le gusta romper relaciones, cuando en verdad solo sentía celos, y Chizuru saliendo con él solo porque le ha rentado, cuando en verdad lo hacía porque le gustaba. Es tan simple como esto, y las dos son más parecidas de lo que creen. Lo que nos espera de aquí en adelante es impredecible. Lo único que sabemos es que este arco ya se terminó porque el siguiente capítulo se llama Tokio. Ahora lo que me gustaría que pase es que Kazuya se ponga serio y se haga respetar por primera vez, que deje de salir con Chizuru como novio de alquiler y que se le confiese, y que Chizuru le diga la verdad, que afronte la confesión y que si es que sintió algo por ese beso, ¿no? Que se lo diga. No creo que el autor quiera acabar el manga ahora mismo, así que ni fregando serán novios, pero seguro que sí vendrá un capítulo donde Mami bese a Kazuya enfrente de ellas, o por lo menos le diga que lo quiere o algo así, como para que se prenda un poco la historia. Y ya desde aquí, como siempre, la carrera haciendo que la trama avance. Al final, esto es lo último que podría hacer Mami-chan, y ya Ruka ha quedado tan payasa que ni le hacían caso cuando intentaba separarlas. Lo siento Ruka, pero no pesas aquí. Y pues Sumi, estoy seguro que se le va a declarar cara a cara a Kazuya, inclusive antes que la misma Chizuru. Ahora sí, saludemos a los miembros del canal. Saludos a Gamers Pro, Javier Delgado, Espartano YouTube, Osmar Castro, Luciano Coronel, Yarger 5, Francisco José, Aquiles, Artemis Creation, Sebastián Avilés, Alex Mamorza YouTube, Shiar Estrés, Element XX Rider, Pedro Trejo, Guillermo Cruz Paz y Hielitos. Y recuerden que si quieren que sus nombres salgan en todos mis videos, pueden hacerse miembros del canal por solo $1 al mes. Y si quieren también pueden seguirme en mis redes sociales y en El Morado, donde todos los sábados a partir de ahora voy a estar viendo animes como Komi o a Hanen-san esta temporada. Bueno, si les gustó el video dejen su poderoso like, su fatal suscripción y compártalo con todos sus patas para que vean este videazo. Ya sin más me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.